Estamos el día de hoy al capítulo, 13. Vimos las relaciones, ¿cierto? Cómo debemos relacionarnos como cristianos con la gente de afuera del mundo, cómo debemos ser. Y acá el capítulo 13 en general habla de las relaciones con el gobierno y las relaciones con los vecinos también. Y continuamos hablando sobre el servicio de los hijos de Dios. Veremos también más adelante que nosotros como creyentes somos ciudadanos del cielo. ¿Ya? Recuerden que Hebreo dice que somos peregrinos por esta tierra. Un peregrino, ¿qué es lo que hace? Va de pasada solamente. Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos de pasada en esta tierra para después irnos a la presencia de nuestro Dios, que es nuestro hogar. Sin embargo, también es un ciudadano de este mundo. Y al ser ciudadanos de este mundo debemos someternos, como dice la palabra, a las autoridades superiores, como lo vamos a estar viendo. Entonces tenemos una doble responsabilidad como cristianos creyentes y como personas en este mundo secular. Si hubiera algún conflicto entre ambas esferas, nuestra primera responsabilidad es para con el Señor en los cielos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra verdadera, por decirlo de alguna forma, nacionalidad. Somos del cielo, peregrinos de paso por esta tierra y un día iremos de vuelta a la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesús dejó este principio establecido con mucha claridad. ¿Recuerdan cuando le preguntaron si era lícito pagar tributo a César? Estaban ahí los fariseos tratando, ¿cierto?, de engañar a la gente, a las personas, o tratando de engañar, en este caso, al Señor Jesús con sus preguntas. Y ellos le preguntaron si era lícito pagar tributo a César. Entonces Jesús les pidió una moneda. Y ahí les explicó, ¿cierto? Dice en Mateo 15:22, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en el 22:15, de nuevo dice, entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, iban con la malicia ellos, por la maldad. A ver, ¿qué le decimos? ¿Qué le preguntamos? Para que caiga, ¿cierto? Entonces los romanos tengan así motivo para matarlos, para crucificarlos. Porque eso es lo que ellos andaban buscando. Ya que ellos como judíos no podían no tenían la pena de muerte, no podían matar a nadie, pero los romanos eran el instrumento que le iba a servir a ellos. Entonces enviaron, dice, los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres también, perdón, amante de la verdad, y enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Era suavecito nuestro Señor, ¿no? Hipócrita, el tiro. Era una palabra fuerte en ese tiempo. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron de César. Y él dijo, después a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Siempre que quisieron pillarlo, ¿cierto? Nunca pudieron. ¿Por qué? Porque él conocía sus corazones. Así como conoce el corazón de cada uno de nosotros, que nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. A Cristo no lo podemos engañar. Él nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces los gobiernos, hermanos, son ordenados por Dios. Él dio cierta autoridad y en el mismo comienzo del gobierno humano, Dios dijo, ¿cierto?, cómo debía ser esto. En Génesis capítulo 9, verso 6 dice, el que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué? Porque es preciada la vida ante los ojos de Dios. Entonces los gobiernos, hermanos, son ordenados por Dios. Yo siempre les digo esto, no significa que el presidente que está actualmente, ¿cierto?, gobernando Chile, no es que Dios lo haya puesto ahí, ¿ya? Porque obviamente lo eligió la gente, fue a votación popular y se eligió al gobernante. A lo que se refiere Cristo es que hay en la autoridad, el rango jerárquico que quedó establecido, ¿ya? El presidente, los ministros, así también los que legislan, los diputados, los senadores,
Todos tienen un rango jerárquico, pero el más grande, ¿cierto?, es el que preside, el de la presidencia. A eso se refiere cuando hay que Dios ha puesto las autoridades, no la persona en sí, ¿ya? Eso nos debe quedar claro. Entonces la vida del ser humano, hermano, es preciosa ante los ojos de Dios. Y nosotros no tenemos ningún derecho de quitarle la vida a nadie. Entonces, si alguien hace eso, entonces se expone a perder la suya propia. Antes recuerdo, si no me equivoco, en Chile existía la pena capital, ¿cierto? Los más viejitos, yo no soy tan viejito. Y después que llegó todo este tema de los derechos humanos, al final todo se perdió y... Porque antes matar a una persona o cometer un delito le daba miedo a la persona, ¿cierto? Porque sabía que iba a recibir un castigo justo a lo que él había hecho. Pero hoy en día no, no pasa nada. Esos tipos que asaltaron a un hombre en su casa, y él le disparó a uno, y después lo mandó al hospital todo, y después lo dejó libre. ¿Cómo explica eso usted? Y ahí es donde cierto entran las ideologías de los hombres. Porque los gobiernos y las autoridades están, pero las manipulan el ser humano. Todo lo creado por Dios, hermano, todo es perfecto. Basta que uno meta la mano, meta su pizquita de no sé qué que tenemos nosotros y se echa todo a perder. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Entonces, como creyente, evidentemente tenemos responsabilidad hacia nuestro gobierno. Y así resulta que tenemos la palabra del apóstol Pablo que dijo al joven Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso del 1 al 3. Le dijo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que tienen autoridad. ¿Se fijan ahí? Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando ores, ora también por las autoridades, ora por los reyes, ora por los que tienen autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nosotros debemos orar, ¿cierto?, por el gobierno. ¿Para qué? Para que algún día, Dios quiera, ¿cierto?, cambien su manera de ser, su actitud, o, o en otras, ¿cierto?, que nos cuide, nos guarde, porque sabemos que con el gobierno que está al día de hoy estamos desprotegidos completamente. Los puntos de delincuencia, todo lo que no se ha visto jamás en la vida que ha pasado ahora, el crecimiento de la delincuencia, los asesinatos, los asaltos, que uno ya prácticamente prefiere estar en la casa. 5 o 6 de la tarde, ya guardado y no se sale hasta el otro día. Antiguamente no, ¿cierto? Podíamos andar tranquilamente por la calle y no pasaba nada. Ahora, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con vuelvo a repetir, hermano, ideologías de las personas. Porque las leyes son unas, ¿cierto? Las leyes son unas y son para cumplirlas. El muchacho este que se metió a la casa a robar armado, se metió armado, aquí iba, a mostrarle la pistola al de la casa. No, iba a tirar a matar si era necesario. Entonces la ley dice que él debería estar preso, pero no está. Si no me equivoco, quedó detenido también el caballero, el dueño de la casa, por porte de arma, y la tenía inscrita y todo. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo, hermano? ¿Se fijan? Entonces, por ese lado tienen que ir nuestras oraciones y que el próximo gobierno sea menos malo, ¿ya? Porque bueno, perfecto no va a ser, pero que sea un gobierno menos malo y que garantice, ¿cierto?, las leyes. Porque lo que está intervenido en nuestro país, hermano, son las leyes. Entonces, mientras eso no cambie, vamos a seguir en una inseguridad nosotros. Entonces, en ese sentido tienen que ir las oraciones. Aquí dicen que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. O sea, con ruego, ya, con repetición, con ruego, con quebrantamiento de corazón. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y sosegadamente. Ahora, ese es un punto importante también en nosotros, ¿cierto? Vivir quietos y sosegadamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad está muy alterada, hermano. Había conversado con mi esposa que después de la pandemia y todo esto, la gente quedó como muy agresiva, poco tolerante. Entonces nos exponemos a toparnos con alguien que sea así, aunque nosotros no hagamos nada, ¿cierto? O tengamos poco que ver en el asunto, y nos puede pasar un sinfín de cosas. Podríamos entrar en un vehículo, ¿cierto? Un hombre de un vehículo se baja al otro y lo destruyó completo con un bate de fierro, no sé de qué era. Le rompió los vidrios, los espejos, los focos, completito. Entonces no hay empatía, pues, hermano. ¿Por qué? Porque les da lo mismo. Lo importante es
sacar toda esa basura, sacar todo eso que llevan dentro las personas. Pero cristianos llamados a ser diferentes, a ser distintos, aunque nos cueste, pero debemos hacerlo, hermano. Entonces, el orar por las autoridades es una responsabilidad de todos los creyentes. Entonces, nuestro deber, hermanos, como creyentes, como ciudadanos del cielo, es algo espiritual, ¿ya? Y, y como ciudadanos aquí del gobierno terrenal, nuestra responsabilidad es secular. Aquí nos referimos a que si una autoridad, en este caso que es de la seguridad de los carabineros, si usted lo para un carabinero en la calle, ¿qué tiene que hacer usted? Pararse. El carabinero le dice, muéstrame su carnet, ¿qué tiene que hacer usted? Mostrar el carnet. ¿Otros papeles del vehículo? Papeles del vehículo. Pero hay gente que hace lo contrario, hermano. ¿Y qué? Me venía a pedir el carnet y no podía hacer eso, y se ponen a insultar a carabineros, y se ponen a pelear. Entonces, nos olvidamos muchos problemas, hermano, al cumplir las reglas del juego, al cumplir las leyes. Por algo existen las leyes. Entonces, nosotros como ciudadanos, hermano, del cielo y de la tierra, debemos mantener separadas esas dos funciones. Y si las combinamos, fracasamos en mantener la iglesia y el Estado como entidades separadas y distintas. Los judíos los días del apóstol Pablo eran reacios a inclinarse ante los romanos. Eran orgullosos estos hombres, no querían inclinarse ante los romanos. Los judíos habían producido muchos disturbios en la ciudad de Roma y como resultado de ello, el emperador Claudio, que fue en el 70 después de Cristo, los desterró de Roma. Lo aburrieron. Fuera. El fariseo orgulloso rechazaba las autoridades romanas en Palestina con el deseo de restaurar el gobierno a la nación de Israel. Ellos seguían con la misma cosa, ¿cierto? Ellos veían incluso le preguntaban a Cristo, maestro, ¿vienes a restaurar el reino de Israel? Pero Jesús tenía la mente puesta en lo espiritual. Estos hombres no, en lo terrenal. O sea que Cristo se iba a llevar a los romanos, los iba a sacar y ellos iban a quedar gobernando la tierra. Eso es lo que ellos esperaban, eso es lo que ellos deseaban. Pero estaban tan perdidos, hermano, porque el mismo Jesús también les dijo, mi reino no es de este mundo, no es terrenal. Y nos dice a nosotros hoy, ¿cierto? No es terrenal, nosotros no tenemos que tener los ojos puestos en esta tierra. Entonces ellos fueron los que provocaron el encuentro con Jesús en el asunto del si era lícito pagar tributo o no con César. Ellos andaban ahí haciendo alborotando al pueblo, a la gente, eh, y eran malos. Recuerden que cuando Cristo entró triunfante a ese lugar, todos decían, todos lo alababan, lo bendecían, ¿cierto? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 7 días después estaban pidiendo que lo crucificaran. Y estaban pidiendo a un asesino, ¿cierto? Rescatar en vez de a nuestro Señor Jesús. Entonces acá podemos deducir que ellos estaban tratando de comenzar una revolución. Y es bueno también recordar que las autoridades en los días del apóstol Pablo eran malvadas, eran asesinas también. Por ahí entra un poco el conflicto, ¿cierto? Porque claro, Pablo dice, oren, oren, hagan oraciones rogativas, acciones de gracia por los reyes, por las autoridades. Y más de alguno, claro, iba a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo nos tratan? Por ser judíos, ¿cierto? Nos tratan pésimo, nos tratan mal. Incluso hasta los matan. Nerón se encontraba en el trono de Roma en ese entonces. También Herodes, Pilato, y ellos se dedicaban a hacer estos actos crueles, sobre todo a la iglesia temprana, hermano. Nerón, ¿cierto? Un asesino despiadado que mataba a los cristianos en el Coliseo romano, se los comían los leones, después los ponían como antorchas también humanas en los palacios de él, para que iluminara en las noches. Y lo que más le causaba curiosidad a estos tipos es que al menos los cristianos, hermano, los verdaderos cristianos morían cantando, morían gozosos. ¿Y saben por qué o no? Porque ellos le tenían claro, pues, hermano. Ellos no estaban aquí en esta tierra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué
¿quién se va a quedar con la casa? ¿Qué van a hacer mis hijos? No, ellos tenían plena confianza en el Señor. Y si he de morir aquí comido por los leones, bueno, gloria a Dios. Pero ¿dónde tenían puesta la mirada ellos? En el cielo, en lo celestial, en lo que ha de venir, hermano. No en lo terrenal, no en lo que ven nuestros ojos, porque todo es vanidad, como dice la Escritura. Entonces Pablo comienza acá en el capítulo 13, verso 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que le decía hace un instante, ¿cierto? La jerarquía del poder, la jerarquía de los que gobiernan. Entonces nosotros como cristianos, como personas, ¿cierto? Naturales, debemos obedecer las leyes de este mundo, las leyes en este caso de nuestro país. ¿Y eso cómo? Sometiéndonos a las autoridades por la sencilla razón de que estas han sido establecidas por Dios. Vuelvo a decir, el rango jerárquico, ¿ya? No la persona en sí. Entonces también es cierto que los poderes malignos de este mundo se encuentran bajo la influencia de Satanás y la corrupción también se ha generalizado mucho en este mundo, ¿cierto? Sobre todo en el poder. Sin embargo, en última instancia, Dios ejerce el control. Eso tenemos que tenerla clara también nosotros, hermanos, que al final de cuentas Dios tiene el control. ¿Ya? Cuando hay, por ejemplo, ahora vienen votaciones en nuestro país, la gente va a votar por una persona, un líder, y va a ser culpa de Dios si sale un mal presidente o eligen a alguien que de la misma tendencia que llevamos hoy en día, va a ser culpa de Dios, culpa de las personas, ¿cierto? Yo en este último tiempo, hermano, me he dado cuenta que es increíble cómo manipulan a la gente. Y la manipulan ¿por dónde? Por las encuestas, las redes sociales. La televisión ya casi poco, porque casi, o sea, pocos ven televisión. Yo al menos no veo nada. Me informo solamente por las redes sociales. Inclusive otro día había una cuenta que decía que daba por, si fuera la elección el día de hoy, ganaría el señor con apellido W, cuando no marca ni siquiera un punto, hermano. Entonces a ese punto manipulan la encuesta, hermano, y le meten eso a la gente en la mente. Y muchas veces yo era así antes. Yo no votaba, no me involucraba en esto, y la gente dice, pues da lo mismo, al final la cuestión, todos iguales. Y no, no son todos iguales, no. Tenemos una gran responsabilidad nosotros cuando ejercemos el derecho a voto. Entonces, sea como sea, hermano, ya al final, en última, siempre Dios tiene el control de todo. De todo. Sea como sea, Dios tiene el control. La historia da la impresión de ser un relato monótono, de cómo los gobiernos prosperan rápidamente por un tiempo, con pompas y orgullo, y después se van derrumbando hasta su ruina total. ¿Por qué? Porque la corrupción y la ilegalidad se desarrollan cada vez más y producen un desenlace inexorable. Y esto permitido por Dios. Chile iba así, ¿cierto? Hacia arriba, íbamos hacia arriba, hacia arriba. Y ahora vamos cayendo. ¿Por qué pasa eso? Vuelvo a decirlo, por las ideologías, porque se entran, eh, como dice acá, la corrupción y la ilegalidad. El gobierno que estamos viendo hoy, hermano, yo obviamente no soy participante de ello, pero lo que es corrupción e ilegalidad es algo que no se ha visto jamás, jamás, hermano, en la historia de nuestro país. Cómo se han robado los recursos, cómo se han robado los fondos, cómo han subido las listas de espera de los hospitales. Dicen que no hay plata, aumentaron el doble los recursos al Ministerio de la Cultura, hermano. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí entra lo que es la corrupción, por mano, y la ilegalidad. Por eso los países caen después, caen los reinos. ¿Por qué? Y esto obviamente permitido por Dios. Recuerden que no somos robots nosotros, no somos robots. Y las acciones llevan consigo la reacción, ¿cierto? Una acción es que se ejerce una reacción. Entonces, lo que nosotros hagamos o lo que nosotros podamos influir en todo lo que es un gobierno, tanto ellos, ¿cierto?, como las autoridades que son impuestas por Dios, el día de mañana van a tener que dar cuenta también, hermano. Y la confianza que tenemos nosotros es que
Dios tiene el control. Esa debe ser su confianza, hermano, siempre. Nuestro Dios, el creador del universo. Yo siempre le digo, hermano, imagínese que no nos da para tanto nuestra cabeza, nuestra mente. Yo a veces me arrodillo, ¿cierto?, a orar y trato de imaginarme, ¿cierto?, la grandeza de Dios, que estoy frente al creador del universo, al creador de todas las cosas. Estoy delante de Él. Pero mi mente no me da, ¿cierto? No me da como para darme cuenta que estoy delante, ¿cierto?, de mi creador, el dueño de todas las cosas, de todo. Por eso nuestra comunión debe ser todo a diario con el Señor, hermano, por medio también de su palabra. Entonces recordemos que no somos máquinas, como algunos dicen, ¿cierto? Que somos máquinas, que somos títeres de Dios, sino que lo que nosotros hagamos lleva consigo una reacción. Y Él aún tiene autoridad sobre la tierra. Él la creó, obviamente, le pertenece a Él, es de Él. Y para Él, ¿cierto? Como dice la Escritura, son todas las cosas. Él no ha abdicado o no ha renunciado a su trono. Cuando murió el rey Usías en Judá, el profeta Isaías estaba muy preocupado y desanimado. Usías había sido un buen rey, pero el profeta Isaías estaba desilusionado y desanimado. ¿Por qué? Por lo que iba a venir. Preocupado, ¿cierto? ¿Quién será, va a ser el próximo rey? ¿Cómo va a ser? Porque hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos, otros pésimos. Entonces Usías había sido un buen rey y él estaba, ¿cierto?, preocupado por esto, desilusionado, desanimado. Y creyó que el gobierno se desintegraría. Entonces se fue al templo, que era un buen lugar donde ir en una época como aquella. Y al entrar en la presencia de Dios, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, hermano, Dios no había renunciado a su trono. Si el rey Usías había muerto, pero Dios no había muerto. Dios ocupaba todavía el trono, Él todavía estaba al mando y en control de todas las cosas. Entonces la lealtad del creyente es hacia ese trono, al trono de Dios. Y la relación a los gobiernos de la tierra es de sumisión. Tampoco estamos hablando, ¿cierto?, de que, por ejemplo, el gobierno prohíba, ¿cierto?, prohíba la reunión de cristianos. ¿Eso debe obedecerse? ¿Qué piensa usted? No, ¿cierto? Nos vamos a seguir reuniendo, a escondidas, pero nos vamos a reunir. ¿Por qué? Porque esa ya sería algo arbitrario de parte del gobierno. ¿Ya? Entonces hay cosas que nosotros, las leyes debemos cumplir, pero leyes que van en contra de la naturaleza o en contra de los mandamientos de Dios, no debemos cumplirlas, hermano. Porque va en contra de la Escritura, en contra de lo que Dios nos manda. Después dice Pablo en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces esta norma, hermano, que en el versículo 1 que presentamos recién, puede ocasionar muchas preguntas, pero son contestadas y ampliadas en los siguientes versículos. Verso 2, por ejemplo, entonces acá parece excluir toda responsabilidad para que un creyente tome parte en una rebelión o en una revolución. No podemos nosotros andar metidos, ¿cierto?, en marcha, en cosas que van, ¿cierto?, ahí a causar conflictos, van a causar desórdenes. No, hermano. Usted sabe que la mejor forma de elegir un buen líder, un buen gobierno, es mediante las urnas, mediante las votaciones. Siempre y cuando siempre y cuando todavía estemos en democracia, ¿cierto? Y no haya que se roben las elecciones como ha pasado en países comunistas, sino que todavía nosotros tenemos ese derecho a voto y a ejercer el libre voto y poder elegir a nuestras autoridades. No estamos seguros entonces de tener una solución, pero intentamos aproximarnos al problema. El creyente se ha opuesto a los gobiernos malos y ha apoyado a los gobiernos buenos, basado en la teoría de que los últimos son establecidos por Dios. Y no es así, ¿cierto? Tanto gobierno bueno como gobierno malo lo elige la gente. Dios, vuelvo a decir, Dios es el que pone el orden jerárquico. El creyente es partidario de la ley y del orden, ¿sí? Somos partidarios, ¿cierto? De la ley y del orden, que es como nos gusta vivir a nosotros bajo la ley y vivir todos en orden.
Eso nos gusta a nosotros. Y obviamente se opone a la ilegalidad y a la desobediencia civil. Es partidario de la honradez y la justicia y está en oposición a la corrupción y la injusticia. En los grandes momentos de crisis de la historia, como los que vivimos actualmente, el creyente se enfrenta con decisiones muy difíciles ante él. ¿Por qué? Porque en estos últimos días, hermano, la ilegalidad, la corrupción, están en su apogeo en muchos lugares. Y el creyente como tal, como hijo de Dios, debe oponerse a estas situaciones. No debería participar en ellas, aun cuando se produzca en su propio gobierno. Eso es lo que no entendemos nosotros, ¿cierto? Lo que es la política, que está muy... que eso tiene que ver con los gobernantes, básicamente, la política. Y como nunca se ha visto, también está muy corrupta la política. Hacen acuerdos entre ellos, se arreglan entre los partidos, tanto de izquierda como de derecha, y hacen sus leyes. Pero a ellos se les olvida, hermano, que ellos son servidores de nosotros. Nosotros somos los jefes de ellos. ¿Pero qué piensan ellos? Que ellos son la autoridad ante nosotros. Ellos nos mandan, ellos nos gobiernan. Y no es así. Entonces ese es el punto que se ha perdido, hermano, en las democracias y llevan a tiranía. ¿Por qué? Porque ellos son servidores de nosotros, porque nosotros pagamos los impuestos para que ellos puedan servir. Entonces toman decisiones ellos, entre cuatro paredes, pero no le preguntan a la gente quién los ha puesto ahí en el poder. Recordemos a Juan el Bautista, fue decapitado por Herodes. Jesucristo fue crucificado bajo Poncio Pilato. Santiago, el hermano de Juan, fue muerto bajo la espada de Herodes. Y Pablo fue muerto bajo el poder de Nerón. Y teniendo en cuenta estos trágicos acontecimientos, Pablo nos dijo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo nos está dando lo básico, hermano. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos ante las autoridades? ¿Ya? Nos está entregando lo básico. El resto debemos nosotros debemos manejar las otras situaciones. ¿Hay injusticia? Sí, hay injusticia. Como el que le contaba recién, ¿cierto? Que el hombre que defendió su casa con un arma de fuego, él debería tener toda la ley de la parte de él, ¿cierto? Y él debería estar en su casa tranquilo y con su arma inscrita, todo bien. Pero pasa lo contrario, hermano. Se lo llevan preso a ellos. Carabineros se defiende de un ataque, juiciado Carabineros, dados de paz. O sea, estamos viviendo en un mundo al revés. ¿Por qué? Por los derechos humanos. Pero aquí básicamente son los derechos humanos de quién? De los delincuentes, hermano. Por eso es mejor no meterse en problemas ni nada y andar tranquilamente por la vida, hermano. Mucho mejor. Recuerden que Juan fue muerto de una manera injusta, Juan el Bautista. Así nuestro Señor Jesús también. Y todos los que nombré acá, los apóstoles, todos fueron muertos de manera injusta. ¿Hay injusticias? Sí, las hay. Pero de todos modos, hermano, debemos dejar todo en las manos de nuestro Señor. Entonces, el cristianismo nunca llegó a ser un movimiento para mejorar el gobierno o la sociedad. El Evangelio es el poder de Dios para salvación del individuo, de la persona. No tiene nada que ver la iglesia, hermano, con lo político. Nada que ver. Pablo nunca anduvo predicando o hablando sobre las malas condiciones en que se encontraban las cárceles. Era un experto en cárceles, ¿cierto? Pablo andaba de cárcel en cárcel, pero él no andaba predicando o diciéndole a los gobiernos, oye, si nos van a tener presos, entonces ténganos en mejores condiciones. Sino que él estaba siempre preocupado de evangelizar. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Evangelizar a quien sea. Y esto no fue por falta de conocimiento, porque casi cada una de las ciudades que le tocó visitar fue a parar a la cárcel. De modo que él tenía un buen conocimiento de aquellas cárceles y de aquellas prisiones. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque no era su punto, no era para lo que él había sido llamado. Entonces allí lo detuvieron en lugares húmedos, fríos. Tuvo que escribir, ¿cierto?, desde ahí al joven Timoteo, lo que dice en 2 Timoteo 4:13, por ejemplo, que le trajera una capa por la cual pudiera abrigarse. Le dice, cuando venga a visitarme, trae mi capa que se quedó allá. Entonces en esas condiciones, hermano, vemos a un Pablo, que yo siempre se lo menciono, a un Pablo lleno del poder de Dios, viviendo como un mendigo, viviendo como un vagabundo, viviendo, ¿cierto?, con mucha
austeridad, porque no tenían, a pesar de que él, recuerden que decía que tenía muchas posesiones, era un maestro de maestros, incluido en la ley, bajo los pies de Gamaliel, pero dijo, yo tengo todo eso por basura, no me interesa. A mí lo que me interesa es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces él no andaba pendiente de la política, sino que andaba pendiente de lo que él había sido llamado. Iba a predicar, hermano. ¿Está mal que alguien postule un cristiano a la política? No, no está mal. Está muy bien incluso. Pero siempre va a ser minoría, hermano. Porque como le digo, todo está lleno de corrupción. Y el cristiano que va a estar metido entre medio de corrupción, lo más probable es que rápidamente salga o quiera salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque no son compatibles, ¿cierto? Es difícil poder decir hoy en día que obedecer a un gobierno corrupto. Podemos apreciar fácilmente la corrupción que se ve en la actualidad en muchas esferas de la administración. Eso lo podemos observar, ¿cierto? No importando qué partido esté gobernando, no importando, ¿cierto?, los partidos políticos, al final, como siempre decimos, son todos iguales. Y también situaciones injustas, como por ejemplo que algunas personas ricas e influyentes se evaden el pago de impuestos, mientras que los jubilados tienen que cumplir con tales obligaciones a pesar de sus limitados ingresos. Cuando hablamos, ¿cierto?, el tema que está muy de moda, que es el tema de las contribuciones, que ese es un robo, hermano, ese es un robo por donde usted lo mire, porque usted lucha por su casa toda la vida, termina de pagar, ya pagué mi casa. Y después viene el Estado, sí la pagó, pero usted ahora tiene que pagarme contribuciones. O sea, usted al final no termina nunca de pagar la casa. Y usted tiene que estarle dando todos los meses plata al Estado por su casa que ya pagó con crédito, la pagó 2 o 3 veces la casa. Entonces esas son injusticias, hermano. Cuando se habla de los impuestos, eso está bien. Recuerden que eh, Dios estableció el diezmo, que es el 10%, que estaría en lo correcto, ningún problema. Pero ahora, ¿cuánto? 27, hasta el 30% de impuestos. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que el hombre ha intervenido en todo esto. ¿Para qué? Para ganar más y más dinero. ¿Y para qué? No para la gente, hermano. Eso es muy molesto porque nuestro país es un país rico, hermano. Plata hay, y harto. Pero se la han robado, hermano. Se la han robado y las platas no llegan donde deberían llegar. Pasan 100 millones, ¿cierto?, de pesos del Ministerio de la Salud, que tiene que llegar 100 millones al hospital, llegan 10 millones. El resto se pierde todo en operadores políticos, en burocracia. Por eso no hay plata, hermano. Por eso no hay, porque meten gente en el gobierno, le inventan puestos, hermano. Yo he visto órdenes de compra de que orden de compra por estudios de la soja y de los pajaritos y estudios de no sé qué. Pero un caramané, como se le llama, ¿cierto? Un lenguaje caramané, increíble, hermano. 400 millones. ¿Y en qué se gastan la plata? Se la llevan para la casa. Y al final no ocupan esa plata. Entonces todo eso, claro, no son situaciones injustas, hermano, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. La gente al final nunca hace nada. Y eso es obviamente una injusticia, ¿cierto? Que gente muy poderosa, hasta unos políticos, todavía salió un reportaje que no tenían deuda de contribuciones millonarias, unos políticos. Ah, pero para hacer leyes, para que los abuelitos y todos, o sea, se queden exentos de pagar, no, pues ahí no hay tiempo, no hay plata, ahí no hay nada. El mismo impuesto específico, ¿cierto? Si lo sacaran, sería genial. Pero no lo quieren sacar porque esa es plata. Al final todo se deduce a plata, hermano. Entonces la desigualdad social en muchos países, especialmente en las grandes ciudades, es cada vez más evidente en el marco contraste que se observa la suntuosidad de muchas viviendas y hacinamientos. Y esto de las zonas de miseria en las que viven las personas de escasos recursos. Ese es otro tema también importante en lo que es el tema de gobernanza, hermano, porque eh, hablando claramente, ¿cierto? Los gobiernos zurdos quieren a la gente pobre, la quieren siempre tener pobre.
Por eso les dan bonos, el bonito, el incentivo, y aquí yo soy tu jefe, yo soy el que te da, ¿cierto? Entonces después tenés que votarme a mí. Y la gente se acostumbra, hermano, se acostumbra. ¿Por qué no le da los recursos mejor para que trabaje? Que es lo ideal, ¿cierto? Yo siempre a Reinaldo le digo, mire hijo, tú tienes a dos personas y les pasa 100.000 pesos a cada persona. Uno, ¿cierto? A lo mejor se lo va a gastar. El otro, ¿qué va a hacer? Lo va a invertir. Y va a hacer crecer esa plata. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a ir gastando, ¿cierto? Lo que va a ir ganando. Y después va a venir el que le pasaron los 100.000 pesos, pero se los gastó, y no, pues es injusto. ¿Por qué él tiene más y yo no tengo nada? Así nació el comunismo, hermano. ¿Por qué? Porque él lo aprovechó. Él aprovechó su dinero, lo invirtió, fue inteligente. Tú te lo gastaste. Pero es injusto. Es injusticia, esa es la justicia social que se habla. Los grandes empresarios millonarios, multimillonarios en Chile tienen lo que tienen porque han trabajado toda su vida, hermano. Y van a seguir haciéndolo y van a seguir ganando plata. ¿Que debieran haber mejores sueldos? Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Hay empresas que pagan muy bien, hermano. Grandes que pagan muy bien. Pero la mayoría, ¿cierto? Dicen, no, la ley me dice el sueldo mínimo. Ahí está. Si usted quiere trabajar, trabaje, si no, no. Entonces, si ellos pueden pagar más, deberían hacerlo. Eso está bien. Ya, hermano. Bueno, aquí terminamos. Eh, Entonces, ¿qué es lo que anda mal con esto? Sinceramente podemos decir que es la maldad del corazón mismo del ser humano, caracterizado por un egoísmo natural. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer nosotros? En primer lugar, la responsabilidad nuestra como cristianos es la predicación de la palabra de Dios y obedecer la ley. Ese es el primer punto. Y pienso que eso es lo que Pablo nos estaba diciendo en este pasaje. Debemos reiterar que el cristianismo no es un movimiento que pretende cambiar las apariencias o las circunstancias temporales en los círculos de poder en la sociedad. Para eso no es el cristianismo, hermano. ¿Ya? Tiene que estar alejado la iglesia del Estado. Nuestra obligación es el predicar el Evangelio de Cristo. Y esto es para salvación. Recuerde que es un mundo espiritual el que predicamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que funciona mal en todo esto, hermano? No se trata de un gobierno concreto, sino en los individuos que ejercen el poder con las limitaciones de su propia naturaleza humana. Es lo que le decía en delante, y por última, ¿cierto? Dios tiene la jerarquía, que es perfecta, antiguamente del rey hacia abajo, todo perfecto. ¿Qué es lo que debían hacer las personas? Gobernar y gobernar bien. Gobernar bajo los estándares de la ley. Eso está en todo el mundo ahora, pero no gobiernan bien. Gobiernan para la familia, gobiernan para los primos, para los sobrinos, para los amigos, para los pitutos. Así se gobierna hoy en día, hermano. Y de vuelta, por eso no hay plata, por eso no tenemos plata. Cuando el ser humano mete la mano en algo, lo echa a perder de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que queda? Solamente lo que hemos sido llamados nosotros, hermanos, es a predicar la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu palabra, poder estudiar tu palabra, poder aprender cada día más de ti, Señor. En el día de hoy nos has hablado, Padre, en cómo nosotros debemos comportarnos como seres creyentes que habitan en un mundo corrupto, en un mundo lleno de maldad, cómo nosotros debemos comportarnos ante las autoridades, Señor. Y básicamente es en obediencia, porque no hay autoridad, dice la Escritura, sino puesta por ti, Padre. Rogamos que nos ayudes cada día para poder, cuando doblamos nuestras rodillas, Señor, poder pedir por este gobierno, por los gobernantes, para vivir quieta y sosegadamente, como dice tu palabra, para estar tranquilos, para estar en paz. Y orar también para que tú nos entregues esa confianza, esa certeza de que usted, mi Señor, tiene las cosas bajo control. En última instancia, Señor, usted es el dueño de todo y usted tiene todo bajo control. Le damos gracias, mi Señor. Muchas gracias porque eso nos da una tranquilidad profunda en nuestras vidas.
de que tú tienes el poder de hacer todas las cosas, Señor. Que tú tienes ese poder maravilloso de poder ayudarnos cada día en nuestra tribulación, en nuestra angustia. Bendice a nuestros hermanos, bendice, Padre, la vida de cada uno de los que hoy día han llegado a este lugar, que nos podamos ir llenos de tu presencia, de la alabanza, Señor, y llenos de tu palabra, Padre. Que cada día podamos buscarte en oración, cada día podamos buscarte por medio de la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén.